Buenos días familia, Dios les bendiga a todos. En este nuevo día, pues le damos gracias al Señor por permitirnos escucharnos por este medio de WhatsApp para seguir aprendiendo de la palabra del Señor, para seguir edificándonos pues los unos a los otros. Y para este martes, pues vamos a estar estudiando un poquito el libro de Colosenses. Esta carta, pues, que es epístola del apóstol Pablo. Y bueno, podemos comenzar dando una breve introducción acerca de quiénes eran quiénes eran la iglesia de los colosenses. Pues esta iglesia era una iglesia que estaba ubicada en la ciudad de Colosas, en la antigua región de Frigia, o lo que hoy se conoce como Turquía. Esta carta, pues Pablo la escribió estando preso por primera vez en Roma. Y la escribió alrededor del año 60 y 62 después de Cristo. Si nos vamos al versículo 1 del capítulo 1, podemos ver que la palabra menciona también a Timoteo. Y esto nos da a entender, pues, que Timoteo estaba con Pablo. Pues a lo mejor Timoteo estaba ayudando a Pablo a escribir esta carta, haciendo pues este trabajo de lo que le llaman amanuense, que es aquella persona que pues escribe lo que se le dicta. También la carta a los colosenses probablemente se escribió en la misma época en que se escribió el libro de Filipenses, el de Efesios y el de Filemón. Y pues vemos que, o podemos preguntarnos también, cuáles son algunas características mm, que destacan este libro, esta carta, ¿verdad? Pues en la epístola de los Colosenses, busqué un comentario acá que da como un pequeño resumen. Pues Pablo se opuso a falsas enseñanzas que estaban pues en la iglesia de Colosas e hizo hincapié pues de la divinidad, la misión salvadora y la supremacía de nuestro Señor. Enseñó pues que Cristo es la imagen misma de Dios, el Padre, el Creador, la cabeza de la iglesia, el primero en resucitar y nuestro Redentor. También pues se habla en esta carta que Pablo advierte contra aquellos que enseñaban eh, que la verdadera espiritualidad se obtenía a través de ritos, festivales, dietas especiales. Em, en cambio, pues Pablo le dice a los hermanos o les enseña acerca de esa madurez espiritual y del conocimiento pues del Señor y el conocimiento que podemos obtener cuando ponemos nuestra mira pues en las cosas de arriba, o sea, en nuestro Señor. Y también hace Pablo hincapié pues de eliminar esas acciones inicuas y de desarrollar atributos cristianos. Y también aconseja a Pablo a sus lectores que llegaran a estar firmes, fundamentados y firmes en el Evangelio, al igual que arraigados y sobreedificados en Jesucristo y confirmados en la fe. Amén. Bueno, esta carta consta de cuatro capítulos y de los cuales pues estaremos desarrollando. Y ya les leí un poquito acerca de lo que puede tratar esta carta en general. Y pues, ¿cómo podemos leer este libro de Colosenses? Bueno, aunque esta carta fue escrita para combatir problemas específicos de la iglesia de Colosenses, pues la misma incluye algunos de los párrafos más elocuentes escritos por Pablo acerca de nuestro Señor. El capítulo 1 contiene un párrafo de alto vuelo que pudo haber sido usado como himno por la iglesia primitiva.
note que en este libro, como Pablo, note que ajá, en este libro, como Pablo llega al final de cada uno de sus argumentos refiriéndose a Cristo. Los capítulos 2 y 3 tratan algunas tendencias peligrosas presentes en Colosas. Pablo habla en contra de una religión de misterio, declarando firmemente que Cristo es la expresión completa del misterio de Dios. Al leer estos dos capítulos, ¿verdad? Tratemos de imaginarnos qué tipo de conducta presente en Colosas preocupaba a Pablo. Esto es como eh, una ayuda, ¿verdad? Que podemos obtener al leer el libro de Colosenses. Y bueno, cada uno de los participantes del grupo 3 estaremos desarrollando distintos versículos, ¿verdad? En los capítulos que conforman pues a este libro de Colosenses. Buenos días familia, nos escuchábamos nuevamente por acá para dar inicio pues al estudio de los capítulos del libro de Colosenses. A mí me corresponde el capítulo 1 desde el versículo 1 hasta el 23. Y bueno, vamos a estar leyéndolo bajo la bendición del Padre, Hijo y Santo Espíritu de Dios. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vemos que en estos primeros dos versículos eh, se da a conocer el escritor de la carta, que es Pablo, por supuesto. También vemos que Timoteo estaba con él, así como hicimos, como dijimos en la introducción, ¿verdad? Que tal vez Timoteo ayudó a Pablo a escribir a esta carta, ¿verdad? A lo mejor mientras él dictaba lo que él quería decir, Timoteo escribía. Pero hasta ahí pues no sabemos más. Y también estos versículos nos da a conocer a quién está referida esta carta o a quién va dirigida. Vemos que va dirigida a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. O sea, eran hermanos que habían escuchado la palabra del Señor y habían creído y pues ahora forman parte de ese cuerpo del Señor, de su iglesia, a esta iglesia que estaba en Colosas. Y bueno, Pablo continúa hablando en el versículo 3, diciendo de que siempre están orando por ellos. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Bueno, fijémonos que entre estos versículos, entre el 3 al 8, pues Pablo da gracias al Señor de que estos hermanos, ¿verdad? Hayan conocido al Señor y del amor, pues que se tienen los unos con los otros. También vemos de que estos hermanos, ¿verdad? Pablo les dice que ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, ¿verdad? Conocieron, creyeron en este verdadero Evangelio, en el Evangelio del Señor, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, ¿verdad? Así como en esos tiempos y también en estos, pues la palabra del Señor fluía
y se esparcía por todo el mundo y se sigue esparciendo actualmente. Y pues esta palabra lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. O sea, los hermanos eh, pues creyeron, conocieron la gracia de Dios, conocieron esa palabra de salvación, conocieron esa obra maravillosa y aceptaron a ese Salvador, a nuestro Señor Jesús, amén, para que fuesen salvos, ¿verdad? Y pues por medio de esa palabra, por medio de esa fe, se conformó esta iglesia de estos hermanos en Colosas. Y vemos que en el versículo 7 aparece este consiervo amado, un fiel ministro del Señor, ¿verdad? Llamado Epafras. Pues vemos de que la palabra nos dice de que ellos aprendieron de Epafras. O sea, este hombre, este hermano, fue el encargado de dar a conocer el Evangelio a estos hermanos, ¿verdad? Este grupo de personas que fueron salvas por medio de esa palabra y ahora conforman esa iglesia de los colosenses. Mm, Leí un comentario acerca de Epafras. Este, vemos de que en el versículo 9 se nos habla de que por lo cual también nosotros, o sea, Timoteo y Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Leí un comentario acerca de Epafras, acerca de que, como dice la palabra de que Pablo y Timoteo lo oyeron, ¿verdad? Epafras fue a visitar a Pablo. Y bueno, a lo mejor en esa visita le dio a conocer mm, la situación de los hermanos, ¿verdad? O tal vez ciertas costumbres o ciertos errores que se pudiesen haber estado colando, ¿verdad? En la iglesia. Y, y vemos de que dice la palabra de que Pablo no cesaba pues de orar, ellos no cesaban de orar por la iglesia de los colosenses y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, pienso que en este capítulo 1 Pablo quiere aclarar o dar, quiere dejar, mejor dicho, quiere dejar bien en claro quién es el Señor, qué es lo que vino a hacer el Señor, ¿verdad? Su obra, ¿verdad? ¿Quién es Él, su poder? Porque fíjense de que Pablo les dice a los hermanos para que andéis como es digno del Señor. Arriba le dice en el 9 para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Entonces, ¿cómo los hermanos, verdad, pueden andar conforme o como es digno del Señor si no saben qué es lo que le agrada al Señor? Dice, agradándolo en todo, sí, pero ¿cómo, cómo pueden hacerlo si no conocen? Si a lo mejor, ¿verdad? Hay ciertas cosas que a lo mejor se estaban colando, ¿verdad? Por allí, que no eran conforme a la doctrina del Señor, que no eran conforme a lo que es conforme a la palabra del Señor, conforme al Evangelio, conforme a la voluntad del Señor. Así que sea cual sea el problema, ¿verdad? En específico que tenía la iglesia de los colosenses, la solución que pensó Pablo o el objetivo, ¿verdad? Por ejemplo, en este primer capítulo, era dejar bien en claro quién es el Señor,
¿Qué es lo que vino a hacer el Señor? ¿Verdad? Todo dejar bien en claro eso y que los hermanos, ¿verdad? Se afianzaran más y tuvieran eso en claro, en ese conocimiento, ¿verdad? Y de no dar lugar, ¿verdad? A esas cosas que a lo mejor estaban por allí que no eran conforme a la palabra del Señor. Así que Pablo quiso eso, dejar en claro quién era, quién es el verdadero Jesús, que ellos conocieran el verdadero Jesús, como un ejemplo, ¿verdad? Que se nos dice o escuchamos a veces mucho de que cómo podemos identificar un billete falso. ¿Cómo podemos identificar sí, que ese billete no está alterado, está modificado? ¿Cómo podemos saberlo? Pues viendo, conociendo las características del original, del que es verdadero, ¿verdad? Asimismo, pues, ¿cómo pudieron los hermanos identificar cosas que no eran conforme al Señor? Pues conociendo lo que en verdad le agrada al Señor. Cómo ellos pueden conducirse conforme al Señor, cómo es digno del Señor, cómo le puede agradar en todo. Pues conociéndole, pues conociendo al Señor, ¿verdad? Conociéndole y creciendo, como dice la palabra, creciendo en el conocimiento de Dios. Y bueno, Pablo les dice, pues fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar. Y aquí empieza Pablo pues a dar a conocer este, el verdadero pues evangelio, afianzar más esa palabra verdadera y pues dándole aún más a conocer a los hermanos lo que vino a hacer el Señor, lo que hizo pues el Señor en sus vidas y lo que ahora también ha hecho en nosotros. Perdón. Dice, ¿verdad? Que el Señor nos hizo el Padre, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y fíjense de que cuando estas cosas, ¿verdad? Cuando por ejemplo, de que ya el Señor nos ha limpiado, de que ahora, ¿verdad? Somos participantes de esa herencia de los santos en luz. El tener el conocimiento de esas cosas, ¿verdad? Ya no puede haber lugar para otros pensamientos que se quieran meter, que vayan en contra, ¿verdad? Sino que se deja bien en claro lo que ha hecho el Señor y lo que pues sí, lo que el Señor vino a manifestar por medio de su poder, por medio de su gracia. Y bueno, sigue diciendo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y bueno, sigue diciendo Pablo, ¿verdad? Describiendo al Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Vemos que, bueno, Pablo manifiesta esa omnipresencia, omnipotencia de nuestro Señor. También, ¿verdad? Esa unidad entre el Padre, el Hijo, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Gloria a Dios. Y que por nuestro Señor, ¿verdad? También aquí la palabra da a conocer la soberanía de Dios sobre todo,
sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre lo que hay en los cielos, sobre lo que hay en la tierra, ¿verdad? Da a conocer también, ¿verdad? La omnisciencia del Señor, la sabiduría que tiene nuestro Señor, que dice de que todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El Señor pues es creador de todo, el Señor lo sostiene todo. Y pues así como nuestro Señor es creador de todas las cosas, pues también dice la palabra que Él es cabeza del cuerpo. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, o sea, el cuerpo es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así es. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Verdad? También vemos aquí que se nos da también Pablo pues les recuerda a los hermanos lo que vino pues a hacer el Señor, de que por medio de él, por medio de la sangre del Señor, por medio de su sacrificio, él vino a reconciliar todas las cosas, ¿verdad? Como también este le dicen el 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Fíjense, no sabemos, ¿verdad? A lo mejor los hermanos estaban teniendo luchas o estaban teniendo conductas que no le agradaban al Señor. Fíjense de que tanto en el 12, perdón, en el 13, dice Pablo de que el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, ya no hay ninguna, ¿verdad? Sujeción, ¿verdad? No hay, hemos sido libres de la esclavitud del pecado, ¿verdad? De las tinieblas. Y ahora por medio de ese perdón hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y también vuelve a decir en el 21, ¿verdad? Haciendo referencia a eso de que en otro tiempo se ha pasado, ya lo que hizo el Señor, pues lo hizo y el Señor nos limpió, el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ¿verdad? Antes éramos en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, o sea, fíjense que Pablo da ese conocimiento de que eje, mosca, ya, ¿verdad? Pues no deben haber malas obras en ustedes, ¿verdad? Porque han sido reconciliados antes, eran extraños y enemigos en vuestra mente, ahora pues han sido reconciliados por medio del cuerpo del Señor, por medio de su carne, por medio de su muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Pablo da a conocer, ¿verdad?, cómo tiene que ser esa ahora, esa vida del cristiano, ¿verdad? Ya no puede ser como antes, como cuando éramos enemigos, sino que ahora por medio de esa adopción, por medio de esa, este, sí, por medio de que ahora hemos sido, ¿verdad? Injertados, ahora somos miembros de la familia del Señor, ¿verdad? Ahora son miembros de la familia del Señor, pues deben presentarse ante el Señor sin mancha e irreprensibles delante de Él, santos y sin mancha. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho
ministro. Fíjense que otra vez, tanto como en este versículo 23, dice la palabra del evangelio que habéis oído. Y en el versículo 5, ya habéis oído, dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. ¿Verdad? Ya los hermanos conocían al Señor, ¿verdad? Tal vez habían cositas allí que habían que pulir, pero pues en este capítulo 1, Pablo se enfoca en eso, en hacerle recordar a los hermanos, hey, tengan en cuenta de que este es dejar bien afianzado el conocimiento de que este es el verdadero Dios, el verdadero Salvador, ¿verdad? Y de todo lo que está, y de todo lo que involucra la palabra del Señor, ¿verdad? Para que ningún viento de doctrina o cuestiones falsas pudiesen venir a mover a los hermanos de lo que ya habían escuchado y de lo que ya habían creído. Así que, Señor, gracias por lo que hemos aprendido de tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, porque vemos en esta iglesia de los colosenses, ¿verdad? De que mi Señor, de que se les daba, Señor amado, se les manifestaba a ellos que el fruto del Evangelio, ¿verdad? Trae pues bendiciones a la vida pues de los que los aceptan y pues como, como vimos acá, Señor, que Pablo quería afianzar eso para que no se desviaran ni a la derecha ni a la izquierda, sino que mantuvieran su fe firme en lo que en lo que habían escuchado, en esa verdadera palabra en la que habían creído, Señor. Gracias te damos, Padre, que asimismo nosotros, ¿verdad?, nos mantengamos firmes, firmes en lo que, Señor, hemos creído, firmes en tu palabra, firmes en lo que nos ha sido revelado por medio de tu Santo Espíritu, por medio de tu misericordia, por medio de tu gracia, Señor amado. Gracias, mi Dios amado, porque ahora conocemos, ¿verdad? Asimismo, como Pablo les quiso dar a entender a los hermanos, ¿verdad?, que Señor, tú nos has librado de la potestad de las tinieblas, Señor. Tú nos has reconciliado por medio de tu muerte, por medio de tu sacrificio. Padre, con el Padre, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque ahora, Señor, eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador. Y en ti, Señor, está toda la plenitud, está toda la preeminencia, está toda la autoridad. Está, Señor, sujeto a ti todo dominio. Señor amado, usted lo conoce todo, usted lo sabe todo. Y gracias, Señor, porque eres nuestro Dios. Gracias porque nos amas, Señor. Gracias porque, mi Dios eterno, Padre, Señor, nos das a conocer y nos das a entender tu palabra. Bendícenos, Señor, y que podamos seguir aprendiendo más y más de tu palabra. Te damos a ti toda la gloria y honra. Amén y amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Clamor, martes 5 de agosto, donde estaremos conociendo, aprendiendo, estudiando sobre las palabras de Pablo a la iglesia de los Colosenses. Y se me ha asignado el capítulo 2 del 1 al 7, el cual dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros
y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, que aquí Pablo expresa su profunda preocupación por los creyentes de Colosas y la Odisea, dos ciudades antiguas ubicadas en la región de Frigia, en la actual Turquía, cerca del valle del río Lico, así como por aquellos que nunca lo han visto en persona. Les anima a mantenerse firmes en la fe y a crecer en el conocimiento de Cristo, advirtiéndoles contra los engaños y falsas enseñanzas sobre los falsos maestros y sus doctrinas. Menciona las diversas bendiciones y privilegios que tenían por Cristo y los previene contra varias supersticiones y corrupciones que prevalecían entre las iglesias de Cristo, enfatizándoles la importancia de permanecer arraigados y edificados en Cristo, promoviendo la plenitud que se encuentra solo en Jesús. A través de estos versículos, Pablo no solo resalta la importancia de un fundamento sólido en Cristo, sino que también nos invita a caminar en Cristo, permitiendo que su obra en nosotros nos transforme día a día. Este pasaje es una invitación para crecer espiritualmente y mantenernos firmes en nuestra fe, sin dejar que las distracciones y el engaño nos aparten de lo esencial. Pablo, en su gran lucha o aflicción por los creyentes, aunque no los conocía personalmente, su amor por la iglesia y su deseo de que todos crecieran firmes en la fe, lo hacían luchar en oración y en su ministerio, siendo esto un reflejo del compromiso de Pablo con la salud espiritual de los creyentes. Y es también un recordatorio de la importancia de orar y velar por los otros. También podemos ver
un ejemplo de compasión y dedicación por el bienestar espiritual de las demás personas. Uno de los propósitos de la lucha de Pablo es que los creyentes se consuelen en sus corazones y que alcancen la plenitud en Cristo. La unidad en amor y el entendimiento profundo del misterio de Dios son esenciales para vivir una vida cristiana madura. Este conocimiento no es solo intelectual, sino una experiencia transformadora de relación con Cristo. Pablo señala que el misterio de Dios es revelado a través de Cristo y es en Él donde se encuentran todas las riquezas espirituales. El conocimiento de Cristo es fundamental en la vida de un cristiano. Pablo advierte a los creyentes sobre los engaños y falsas enseñanzas que podrían desviarles de la verdad de Cristo. Las palabras persuasivas, aunque atractivas, pueden alejar a los creyentes de la verdadera fe. Estas falsas doctrinas suelen presentarse de manera lógica o atractiva, pero Pablo nos llama a ser cautelosos, cuidadosos y a examinar todo a la luz de la enseñanza cristiana, ya que en todo momento Cristo debe de ser el centro de nuestra fe. Por eso es crucial que estemos alertas ante los engaños del mundo. Y la clave es estar profundamente arraigados en la verdad de Cristo, buscando siempre discernir lo que es verdadero a través de su palabra. Pablo exhorta a los creyentes a caminar en Cristo, lo que significa vivir en constante relación con Él. El verbo andar implica un caminar diario en la fe. La imagen de estar arraigados y edificados en Cristo transmite la idea de que nuestra vida debe estar profundamente sujeta a Él, como un árbol bien arraigado en la tierra. Solo así podemos crecer y ser fortalecidos espiritualmente. La gratitud debe ser la respuesta natural a lo que Cristo ha hecho por nosotros. El resultado natural de estar arraigados y edificados en Cristo es una vida de acción de gracias. Pablo nos recuerda que la gratitud no debe ser algo ocasional, sino una constante que fluye de un corazón transformado por Cristo. A medida que crecemos espiritualmente, debemos dar gracias a Dios, no solo por lo que ha hecho, sino por lo que está haciendo en nosotros, en su iglesia y en el mundo. Amén. Entonces, para concluir, en este estudio específicamente, los versículos que me fueron asignados, ¿verdad? Nos enseña
que la vida cristiana debe estar firmemente arraigada en Cristo. No es suficiente con tener una fe superficial. Necesitamos una relación profunda y constante con Él. A través de este pasaje nos pudimos dar cuenta que Pablo nos anima a caminar con Cristo, a ser discriminadores ante las falsas enseñanzas y a vivir en una actitud continua de acción de gracias. El verdadero crecimiento cristiano se da cuando vivimos firmes en la verdad, con gratitud y amor hacia nuestro Salvador. Nos invita a comprometernos a una vida profunda en Cristo, ya que no se trata de vivir de manera superficial, sino de arraigar nuestras vidas en Él, con Él y para Él, dejándonos transformar por su poder. Así que debemos evaluar nuestra relación con Cristo y tomar pasos y acciones concretas para profundizar nuestra fe, cultivar una vida de oración, lectura bíblica y gracia diaria, ya que como cristianos debemos conocer quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo y también a Dios Espíritu Santo. Y solo a través de la lectura, el aprendizaje continuo y una relación íntima y profunda con nuestro Señor, es como podremos ir adquiriendo, expandiendo y afianzando estos conocimientos, ya que para que un creyente pueda entregarse por completo y honestamente a Cristo, debe estar estable. Y para estar estable necesita del entendimiento apropiado, certero, verdadero sobre Cristo, para no caer en falsedades ni con falsos profetas que hoy en día abundan. Bueno, equipo, hasta aquí mi participación. Excelente martes. Cuídense mucho. Saludos, un abrazo. Hola, buenos días para todos. Feliz martes. Estamos por aquí con nuestro clamor. Continúo con el estudio de Colosenses. A mí me tocó el capítulo 2 del versículo 8 al 23. Bueno, antes yo busqué la ubicación. Los colosenses eran los ciudadanos de Colosas, que era una antigua ciudad de Frigia, ubicada en el sureste de Asia Menor, cerca de las ciudades de Laodicea y Hierápolis. Actualmente, el lugar donde se encontraba Colosas es un sitio deshabitado cerca de la actual ciudad de Onás en Turquía. Y bueno, para hablarles un poco a detalle sobre Colosenses 2, del 8 al 23, en resumidas cuentas, este capítulo se centra en la advertencia de Pablo a los colosenses sobre no dejarse engañar por filosofías y enseñanzas humanas vacías, sino aferrarse a la verdad de Cristo. Recordemos que nuestro Señor dijo que Él era el único camino, la verdad y la vida. Así que Pablo enfatiza que en Cristo reside la plenitud de Dios y que a través de Él los creyentes han sido circuncidados espiritualmente, resucitados y liberados de las normas y prácticas del mundo. Me hace recordar un poco
lo que hemos estudiado con Neive sobre el nuevo pacto. Ya no estamos sobre el antiguo pacto, por decirlo así, de Moisés, sino el nuevo pacto de Cristo. Así que desglosando un poco, ¿verdad? Yo voy a ir leyéndolo capítulo por capítulo y hablando un poco de, de este. En el versículo 8, el 8, 9 y 10, los voy a ir leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una advertencia contra el engaño. ¿Qué dice la palabra del 8 al 10? Escuchen. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutiles. Filosofías y huecas sutilezas, perdón, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué nos quiere decir estos versículos? Bueno, aquí Pablo dice, no permitan que nadie los engañe. Hay filosofías engañosas basadas en tradiciones humanas y principios del mundo. Cristo, quien es la cabeza de todo poder espiritual. También dice que en él reposa la plenitud de la deidad. O sea, Cristo es Dios, Dios Hijo, Dios hecho carne. Y bueno, podemos ver llevándolo a los tiempos actuales. Y bueno, podemos ver llevándolo a los tiempos actuales, por supuesto que hay muchas filosofías huecas del mundo y también, digamos, de los mismos cristianos. Por ejemplo, se me ven a la mente esas filosofías que hay de la prosperidad, ese evangelio de cree en ti. Y bueno, son cosas, filosofías engañosas, porque no es lo que dice la palabra. Continuando con el versículo, los versículos 9 y 10, dice lo siguiente. Perdón, ya se los leí. Él habita corporalmente toda la deidad, la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Entonces, en el 9 y 10, Pablo destaca, como ya les dije, que en Cristo habita la deidad de manera corporal, Dios hecho carne. Y pasando el capítulo 11, el versículo 11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Bueno, sabemos que en la tradición judía o en la religión de los judíos, ¿verdad? La circuncisión forma parte del antiguo pacto y ellos lo realizan como, digamos, tradición. Todos los varones deben circuncidarse, pero nosotros en el nuevo pacto, la circuncisión, sino espiritual, que corta de nuestro ser. Bueno, somos despojados del cuerpo pecaminoso y estamos unidos a Él en su muerte y resurrección. Eso es lo que nos quiere decir, ¿verdad? Cuando nos entregamos a Cristo o nos afianzamos a su nuevo pacto, es para que muera nuestro viejo hombre y comience Cristo a habitar en él. En el versículo 12 que dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe a los muertos. Este versículo nos habla que los creyentes somos resucitados con Cristo a través de la fe en el poder de Dios, que lo resucitó recibiendo una nueva vida en Él. En los versículos 13 y 14 dice, y a vosotros, estando en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí Pablo medio y clavándola en la cruz. Aquí Pablo enfatiza que la deuda de los pecados, que era contraria a los creyentes, fue clavada en la cruz por Cristo, cancelando así la condena, porque somos salvos no por gracias, sino
no por obra, sino por gracia. En el versículo 15 nos habla del desarme de los poderes y autoridades. Este versículo nos dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y este versículo siempre me ha traído como que, digamos que no lo entiendo de todo, porque despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente. Entonces aquí quise detenerme un poco más para desglosarlo poco a poco. Bueno, sabemos que en esencia el Señor Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, despojó estos poderes de su autoridad, estos poderes malignos, y los expuso públicamente demostrando su derrota definitiva, ¿verdad? Cuando nos hablan de principados y potestades, estas palabras se refieren a seres espirituales malignos o fuerzas demoníacas, que el Señor reprenda, que según la teología cristiana ejercen influencia y control sobre el mundo y las personas, ¿verdad? Estos son los principados y potestades. Los despojó. El término griego para despojar implica desarmar, despojar de autoridad, de poder. Es como quitarle las armas a un enemigo. Cuando habla de que los exhibió públicamente, esta imagen, bueno, es como evoca en ese tiempo un desfile triunfal de un general romano victorioso, donde los enemigos derrotados eran exhibidos públicamente como prueba de su victoria. Entonces el Señor en su crucifixión y resurrección expuso la derrota de estos poderes ante la mirada del universo, triunfando sobre ellos en la cruz. Y bueno, la cruz, sabemos, no es solo un símbolo de sufrimiento, sino también de victoria. La muerte del Señor en la cruz fue un acto definitivo de derrota de las fuerzas del mal, demostrando que el es más poderoso que cualquier poder maligno. Y pasando a los versículos restantes del 16 al 23, se los voy a leer. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si veis, así habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, que como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Bueno, es un poco largo y también hay palabras que quizás tienden a confundirnos. Yo, resumen, veo que Pablo insta a los colosenses a no permitir que nadie los juzgue por observar o no o acatar ciertas normas alimenticias. Sabemos que por lo menos para los judíos habían bastantes restricciones alimenticias, no solamente no comer cerdo, sino muchas otras cosas que están, creo que es en Levítico, si más no recuerdo. Entonces, Pablo aquí dice que no permita que nadie lo juzgue por no seguir ciertas normas alimenticias, festividades o días de reposo, por lo menos el sabbat. Nosotros no guardamos sabbat, ya que estas son sombras de realidades futuras y la verdadera realidad es Cristo. Además, se les advierte que no se sometan a reglas humanas que promuevan una falsa humildad y disciplina corporal, pero que no tienen valor para vencer los deseos de la carne. En Colosenses 2, del 8 al 23, llama a los creyentes a enfocarse en la verdad de Cristo, quien es la plenitud de Dios y la única fuente de salvación y libertad.
rechazando enseñanzas vacías y las normas humanas que no nos llevan a la verdadera vida. Así que bueno, un saludo para todos y cualquier corrección o acotación de estos versículos, por favor, las pueden dejar. Les mando un abrazo, feliz martes. Chao. Saludos, familia, Dios les bendiga. Me toca hablar a mí en el capítulo 3 del libro de Colosenses. Bueno, en esta oportunidad, bueno, pedimos al Señor que nos guíe con respecto a este estudio que vamos a hacer de una epístola más del apóstol Pablo. Y bueno, esta carta de Pablo tiende a seguir pues un cierto patrón, como todas las epístolas de Pablo, ¿verdad? Comienza con un saludo, una oración, algo de doctrina y una aplicación práctica acerca de cómo hemos de vivir, Así que Colosense tiene bastante relación, o mejor dicho, es bastante conocida porque también muchos de sus versículos tienen estrechos paralelos con lo que es el libro de Efesios, la epístola de los Efesios, por el tipo de temas que toca, ¿verdad? Entonces, bueno, Colosenses capítulo 3, y bueno, ya hecha la introducción, esta parte de este capítulo enfatiza la transformación espiritual, ¿verdad? Y la nueva vida en Cristo. Y bueno, este capítulo podemos dividirlos en dos partes, ¿verdad? La primera parte describe del 1 al versículo 17, describe por supuesto la nueva identidad de los creyentes como resultado de haber conocido al Señor, ¿verdad? De haber resucitado con Cristo. Y bueno, Pablo está incitando aquí, ¿verdad? Haciendo, por decirlo así, ese llamado a buscar las cosas de arriba. En los capítulos anteriores, en los capítulos 2, final del capítulo 2, Pablo les está diciendo, ¿verdad? A esta iglesia de que, enfatizando en buscar primeramente las cosas de arriba y esa identidad con el Señor, porque en el capítulo 2, bueno, ya hablan acerca de celebridades, de días, de las cosas que se podían comer, ¿verdad? De lo que no. Estaban todavía algunos sometidos a reglas del mundo. Y bueno, habían ese tipo de, quizás de juzgarse entre ellos por lo que comían o lo que podían celebrar o no. Y bueno, había esta cuestión aquí, y como lo dice allí la palabra también en esa parte del capítulo 2, ¿verdad? Que son simples enseñanzas humanas que se deterioran con el uso. Entonces, bueno, Pablo les hace énfasis, ¿verdad? En buscar primeramente las cosas de arriba y lo que es la nueva vida en Cristo. Está hablando allí Pablo de lo que es la vida antigua, ¿verdad? Cuando incluso como dice la palabra en el versículo 5, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, ¿verdad? Cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre vosotros. Y Pablo les está diciendo de que hay que hacer morir todo esto. Esta vieja vida tiene que quedar totalmente a un lado, a un lado. También dice en el 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las malas palabras deshonestas de vuestra boca, la mentira, ¿verdad?
Y dice Pablo, pojando de ese viejo hombre con sus hechos y revestido, que es el llamado que Pablo está haciendo aquí, ¿verdad? Del nuevo, que es conforme a la imagen del que lo creó y que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto está en el versículo 10. Entonces, también el versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja. De la manera que Cristo perdonó, así también hace en la vida antigua, cuando no se conocía al Señor, ¿verdad? Sino que a vivir como Dios manda, vestidos como escogidos de Dios, ¿verdad? En misericordia, en amor, en mansedumbre, perdonando, ¿verdad? Porque quizás había muchas cosas allí, muchas controversias. El versículo 14 dice, sobre todo vestidos, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, asimismo como fuisteis llamados. Entonces, dice también el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros con toda sabiduría. Y bueno, este es el llamado que también el Señor nos hace hoy, ¿verdad? Lo ponemos como la aplicación para nuestra vida. Nosotros como hemos sido, hemos resucitado, ¿verdad? Hemos conocido al Señor. También esta epístola de la iglesia de los Colosenses nos enseña que tenemos que dejar lo terrenal, hacer morir lo terrenal, ¿verdad? No vivir en una vida desordenada, en una vida de impureza, en una vida de mentiras, ¿verdad? Tenemos que despojarnos. Ese viejo hombre tiene que morir y darle lugar a ese nuevo hombre que está en nosotros por medio del Espíritu Santo, para que nosotros vivamos conforme a lo que Dios quiere, ¿verdad? Como dice esa palabra, ¿verdad? En misericordia, en amor, en humildad, en paciencia. Así que nosotros debemos de procurar eso. Y como dice la palabra, que se va renovando hasta el conocimiento pleno. A medida que nosotros dejamos ese viejo hombre, nos vamos renovando mucho más, ¿verdad? A la semejanza de nuestro amado Señor y Salvador. La otra parte en que se divide este capítulo, del 18 al 25, bueno, allí ofrece algunas instrucciones prácticas para la vida familiar y laboral, instando también a lo que es la sumisión, al servicio y bueno, a tener ese espíritu de gratitud hacia Dios. Aquí en esta parte del 18 al 25 nos habla, allí está hablando de lo que es las casadas, dando una instrucción a las casadas, en verdad, amando a sus mujeres, los hijos también obedeciendo a vuestros padres. Este es uno de los paralelos que tiene con el libro de Efesios, ¿verdad? Que habla de esta parte. Los padres, no esperéis a vuestros hijos, cómo tratar a los hijos. Está hablando también de los siervos, cómo los siervos deben estar sujetos, obedeciendo a vuestros amos terrenales, ¿verdad? Dice allí, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Amén. Entonces, esto es importante también, todas estas instrucciones que Pablo está dando también aquí a esta iglesia para lo que es el hogar, para lo que es la familia y para aquellos que tienen amos, ¿verdad? Que están bajo sujeción. Por eso el capítulo 4 también entonces Pablo comienza allí en ese capítulo 4, amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos. O sea, así como los siervos están sujetos y deben estar en obediencia, también los amos, ¿verdad? Deben de ser justos y rectos con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y en este capítulo 4, Pablo comienza pues dando pues ese consejo acerca de lo que es la oración,
¿verdad? Aliento para orar. Es el aliento, es como decir ese impulso que debemos de tener, ¿verdad? De mantenernos orando. Dice el versículo 2 del capítulo 4, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Eh, Vemos allí también que dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de conocer el misterio de Cristo. Es importante ver acá en esta parte de este capítulo 4, ¿verdad? La oración que nosotros debemos de tener sobre nuestros hermanos, orando los unos por los otros. Fíjense que Pablo pedía allí, ¿verdad? Esa oración, dice el verso al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso. Recordemos que Pablo estaba preso en Roma. Y bueno, para que lo, dice el versículo 4, para que lo manifieste como debo hablar, o sea, de la manera como Pablo debía de, ¿verdad?, hablar la palabra. Dice el versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno, ¿verdad? Cuidando siempre esa manera de nosotros comportarnos, esa manera de nosotros conducirnos con aquellos que nos rodean, ¿verdad? Con nuestros hermanos o personas que no son hermanos. Pero es importante, ¿verdad? Vivir sabiamente entre los que nos rodean y más con nuestros hermanos, ¿verdad? Y como dice allí, aprovechando el tiempo, también como dice otra palabra, aprovechando los tiempos, porque los tiempos son malos y debemos de aprovecharlos, que las conversaciones sean cordiales, agradables y sobre todo eso, ¿verdad? Manteniendo esa oración unos por los otros, por los que tienen que estar en esos países que son difíciles, ¿verdad? Donde odian a los cristianos, donde son perseguidos, todos los misioneros, todas estas, los evangelistas que salen a llevar la palabra, todo aquel, ¿verdad? Todo aquel creyente, porque de alguna u otra manera nosotros también tenemos que presentar el evangelio del Señor, pero que el Señor nos dé la sabiduría cómo dirigirnos, cómo nosotros siempre dar esa palabra, como dice ella, ¿verdad? Sazonada con sal, porque la palabra dice que es sal de la tierra. Y bueno, y el perseverar en la oración, velando en ella, velando todo el tiempo en ella con acción de gracia. No debemos de dejar de orar por ningún motivo. Nosotros como iglesia, ¿verdad? Allí mantenemos la oración, no solamente por nuestros hermanos, por la iglesia, también por nuestros familiares que todavía no han venido al Señor, pero que esperamos, ¿verdad? Que en algún momento Dios toque sus corazones. Y al final, pues, de este capítulo 4, ¿verdad? A partir del versículo 7, allí Pablo hace algunas salutaciones finales, de Pablo, ¿verdad? Incluso habían varios de ellos que se encontraban allá con Pablo, acompañándolos. Allí habían algunos hermanos que estaban con Pablo allá en Roma, por ejemplo, en el versículo 9 dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. O sea, ellos iban a llegar hasta allá, hasta esta iglesia. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. O sea, allí Pablo hace mención de varios nombres, ¿verdad? Y Pablo termina esta carta pues incluyendo estos mensajes personales. Epafras, cuyo nombre aparece 2 veces en Colosenses, fue colaborador de Pablo y puede haber sido, según se dice, el fundador de la iglesia de Colosas. Igual que en la breve carta de Filemón, allí también aparece Epafras. Lo menciona como compañero de prisión de Pablo. Los personajes principales dichos
en esta carta de Filemón, y su esclavo Onésimo, que ya se los había nombrado, también era de Colosas. Y Pablo pues se refiere a esta visita, a una visita que quiere hacer a Colosa en su carta a Filemón. Es lo que se refiere a la carta de Filemón. Y bueno, familia, hasta aquí entonces mi intervención. Espero que haya sido pues de provecho y que nosotros podamos aplicar entonces la palabra del Señor, que es vivir en la nueva vida del Señor que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Aquellos que conocemos al Señor, perdonando, viviendo en misericordia, viviendo en amor, viviendo pues en esa bondad que el Señor nos enseña cada día, no trayendo situaciones de contienda, de pleitos, ¿verdad? Como dice la palabra que leímos anteriormente, despojándonos del viejo hombre con sus hechos que están corruptos. Y el consejo que nos da el versículo 4, el capítulo 4, ¿verdad? De mantenernos siempre orando los unos, digan esta mañana. Y bueno, muchas gracias por